Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy aquí listísimo para traerles un chismecito de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y queriendo saber más. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese bombón turco que nos tiene a todos suspirando. Pero no vamos a hablar de su belleza, bueno, un poquito sí, pero principalmente vamos a hablar de una polémica. Y es que al parecer Can Yaman explotó en Madrid. Sí, así como lo oyen, la capital española fue el escenario de un momento bastante, digamos, intenso. Y por supuesto, en medio de todo este drama tenemos que hablar de Demet Özdemir. Porque seamos honestos, cuando hablamos de Can Yaman, el nombre de Demet siempre sale a relucir. La pareja que nos enamoró en Erkenzicus, pájaro soñador, la química que traspasaba la pantalla. ¡Ay, Dios mío! Todavía suspiramos al recordar esos momentos. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué dijo Can sobre Demet en Madrid que ha causado tanto revuelo? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontrarán chismes jugosos como este, noticias de sus artistas favoritos, adelantos de sus series preferidas y mucho más. Así que dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó durante la visita de Can Yaman a Madrid. El actor turco estaba en la ciudad promocionando uno de sus nuevos proyectos, creo que era una campaña publicitaria para una marca de trajes, y como era de esperar, la prensa española se volcó para cubrir su llegada. Can Yaman es una estrella internacional, un galán que despierta pasiones allá por donde va. Y Madrid, como era de esperar, no fue la excepción. Durante una de las entrevistas, un periodista, con la intención de sacarle un titular jugoso, le preguntó directamente sobre Demet Özdemir. Ah, la pregunta del millón. La pregunta que todos queríamos escuchar, pero que nadie se atrevía a hacer. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Por qué ya no se les ve juntos? ¿Acaso había rencor? ¿O aún quedaba algo de ese amor que nos mostraban en Erkenzicus? La respuesta de Can Yaman, según los testigos presentes, fue, digamos, sorprendente. No esperen que les diga la respuesta aquí, así de fácil. Vamos a construir el misterio, que para eso estamos aquí. Lo que sí les puedo adelantar es que no fue una respuesta diplomática, ni tampoco evasiva. Fue una respuesta directa, contundente y, para muchos, fuera de lugar. Al parecer, Can Yaman se mostró bastante molesto con la pregunta sobre Demet. Algunos dicen que su rostro se crispó, que su voz se elevó y que su lenguaje corporal denotaba una clara incomodidad. Otros, en cambio, afirman que simplemente se le notaba cansado de responder siempre lo mismo. Sea como fuere, la reacción de Can Yaman no pasó desapercibida y al poco tiempo, la noticia se extendió como la pólvora. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque hay varias versiones. Algunos medios afirman que Can Yaman declaró que su relación con Demet fue puramente profesional, que todo lo que vimos en pantalla era actuación y que, fuera del set de grabación, no existía ninguna conexión especial entre ellos. Otros, en cambio, aseguran que Can Yaman fue mucho más allá y que criticó duramente a Demet, acusándola de ser una persona difícil y de haber complicado el rodaje de Erkenzicus. Incluso algunos se atreven a decir que Can Yaman insinuó que Demet se aprovechó de la popularidad de la serie para impulsar su propia carrera. ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una acusación muy grave. Pero antes de que empecemos a sacar conclusiones precipitadas, es importante recordar que estas son solo versiones. No hay una confirmación oficial de lo que realmente dijo Can Yaman en Madrid. Y como suele ocurrir en estos casos, es muy probable que la verdad esté en un punto intermedio entre todas las versiones. Lo que sí es cierto es que la reacción de Can Yaman ha generado un gran debate en las redes sociales. Los fans de Erkenzicus están divididos. Algunos defienden a Can Yaman a capa y espada, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión y que si criticó a Demet, seguramente fue porque tenía sus razones. Otros, en cambio, atacan duramente al actor turco, acusándolo de ser un desagradecido y de menospreciar a la persona que lo acompañó en uno de los momentos más importantes de su carrera.
Pero, ¿qué dice Demet Özdemir al respecto? Pues bien, hasta el momento, la actriz turca no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Demet se ha mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos creen que Demet prefiere no entrar en polémicas y que confía en que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Otros, en cambio, piensan que Demet está dolida por las palabras de Can Yaman y que prefiere guardar silencio para no echar más leña al fuego. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Demet Özdemir es ensordecedor. Y mientras tanto, la polémica en torno a Can Yaman y sus supuestas declaraciones en Madrid sigue dando que hablar. Pero vamos a analizar un poco la situación. ¿Por qué Can Yaman reaccionó de esa manera ante la pregunta sobre Demet Özdemir? Hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, como mencioné antes, es posible que simplemente esté cansado de que le pregunten siempre lo mismo. Han pasado años desde el final de Erkencikus y seguramente Can Yaman está harto de que lo sigan asociando con Demet. En segundo lugar, puede que realmente haya habido problemas entre ellos. Las relaciones laborales no siempre son fáciles y a veces surgen roces y desacuerdos que pueden afectar a la relación personal. Si este fue el caso, es comprensible que Can Yaman se sintiera frustrado y que en un momento de tensión, dejara escapar alguna palabra de más. Y en tercer lugar, también es posible que Can Yaman esté intentando desvincularse de su imagen de galán romántico. Desde el final de Erkencikus, Can Yaman ha intentado diversificar su carrera y ha apostado por proyectos más arriesgados y desafiantes. Tal vez, al hablar de Demet, siente que lo encasillan en un papel que ya no le interesa interpretar. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la reacción de Can Yaman ha generado una gran controversia. Y como suele ocurrir en estos casos, es difícil saber quién tiene la razón. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de ser respetuosos con los demás y de no sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores y especulaciones. Porque al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que en algún momento de sus vidas, compartieron un proyecto que les trajo mucho éxito y reconocimiento. Y aunque su relación haya terminado, no hay necesidad de alimentar el odio y la confrontación. Al contrario, deberíamos celebrar el talento de ambos y desearles lo mejor en sus carreras. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, la cosa está que arde. Pero como siempre, les invito a que saquen sus propias conclusiones y a que no se dejen llevar por los rumores. Recapitulando, vimos cómo Can Yaman explotó en Madrid tras ser preguntado por Demet Özdemir. Analizamos las posibles razones detrás de su reacción y exploramos las diferentes versiones de lo que dijo exactamente. También vimos cómo los fans de Erkencikus están divididos y cómo Demet Özdemir ha preferido guardar silencio. En definitiva, una polémica que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman se excedió al hablar de Demet Özdemir? ¿O creen que tenía derecho a expresar su opinión? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, déjenme un like, compartan el vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Recuerden que aquí encontrarán chismes jugosos, noticias de sus artistas favoritos y mucho más. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Asterisco asterisco ampliación de la noticia a 1600 palabras, asterisco asterisco. Pero esperen, mi gente. Porque el chismecito no termina aquí. Profundicemos un poquito más en esta bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha resonado con fuerza en la prensa internacional. No nos quedemos en la superficie, vamos a rascar un poquito más para entender qué pudo haber detonado esta explosión en Madrid. Asterisco asterisco el contexto de la visita a Madrid asterisco asterisco. Primero, ubiquémonos. La visita de Can Yaman a Madrid no era un simple paseo por la capital española. Era una incursión estratégica para consolidar su carrera en Europa. Más allá de la campaña publicitaria de trajes, que por cierto, lo hacía lucir espectacular, el actor buscaba afianzar su imagen y abrir puertas a futuros proyectos. Madrid, con su vibrante escena cultural y su fervor por las telenovelas turcas, era el escenario perfecto.
Can Yaman, consciente de la importancia de esta visita, se preparó a conciencia. Lecciones de español, encuentros con la prensa, eventos exclusivos, todo estaba meticulosamente planeado para proyectar una imagen impecable. La presión era alta y quizás ese estrés acumulado fue uno de los factores que contribuyeron a su posterior reacción. *** Las preguntas inevitables y el fantasma de Demet ***. Pero por más que Can Yaman intentara enfocar la atención en sus nuevos proyectos, la sombra de Demet Özdemir siempre lo persegue. Uy con acento a. Erkencikus fue un fenómeno global y la química innegable entre los protagonistas convirtió a Can y Demet en una de las parejas más queridas de la televisión. Para la prensa, la pregunta sobre Demet era irresistible. No solo porque la serie había sido un éxito rotundo en España, sino también porque la relación, o la falta de ella, entre los actores siempre ha sido objeto de especulación. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Hubo algo más? ¿Por qué se distanciaron después del final de la serie? Las preguntas se acumulaban y Can Yaman probablemente estaba harto de responderlas. ***, las versiones contradictorias, el juego del teléfono descompuesto ***. Como ya les adelanté, la explosión de Can Yaman en Madrid dio lugar a múltiples versiones. Unos medios sensacionalistas pintaron una imagen de un Can Yaman furioso, despotricando contra Demet y revelando secretos oscuros del rodaje. Otros, más moderados, simplemente hablaron de una incomodidad evidente y una respuesta poco diplomática. El problema es que en estos casos, la verdad se distorsiona fácilmente. Cada periodista interpreta la situación a su manera, añade su propia dosis de dramatismo y al final, la historia original se desvanece entre rumores y exageraciones. Algunas fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato, revelaron que Can Yaman, en un tono más serio y quizás un poco frustrado, sí mencionó que la relación con Demet fue principalmente profesional y que, después del final de la serie, sus caminos simplemente se separaron. También insinuó que las expectativas del público y la presión mediática habían dificultado la relación entre ambos. Sin embargo, otras versiones afirman que Can Yaman fue mucho más crítico con Demet, sugiriendo que ella había sido difícil en el set de grabación y que su actitud había generado tensiones entre el equipo. Estas acusaciones, de ser ciertas, serían muy graves y explicarían el revuelo que se ha generado. ***, el silencio estratégico de Demet ***. Ante todo este barullo, Demet Özdemir ha optado por el silencio. Una estrategia que, si bien ha alimentado la especulación, también le ha permitido mantenerse al margen del drama y proteger su imagen. Algunos expertos en comunicación creen que el silencio de Demet es una señal de que efectivamente algo pasó entre ella y Can Yaman. Si no fuera así, argumentan, la actriz habría salido rápidamente a desmentir los rumores y a defender su reputación. Otros, en cambio, sostienen que el silencio de Demet es una muestra de madurez y profesionalismo. La actriz, que actualmente está enfocada en su carrera y en su vida personal, recordemos que se casó hace poco, prefiere no darle más importancia a un asunto que considera del pasado. ***, más allá del chisme, el impacto en sus carreras ***. Independientemente de lo que realmente haya pasado en Madrid, la polémica ha tenido un impacto en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Para Can Yaman, la controversia podría dañar su imagen de galán perfecto y complicar sus planes de conquistar el mercado europeo. Sin embargo, también podría generar interés en sus nuevos proyectos y atraer a un público más amplio. Para Demet Özdemir, la situación es más delicada. Las acusaciones, aunque no sean confirmadas, podrían afectar su reputación y perjudicar su carrera a largo plazo. Sin embargo, el apoyo incondicional de sus fans y su talento innegable podrían ayudarla a superar este obstáculo. ***, la reflexión final, respeto y empatía ***. Al final, mi gente, esta polémica nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y la empatía en el mundo del espectáculo. Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y merecen ser tratados con dignidad. En lugar de alimentar el odio y la confrontación, deberíamos celebrar sus logros y desearles lo mejor en sus caminos. Y sobre todo, deberíamos recordar que la verdad siempre es más compleja de lo que parece y que, antes de juzgar, es importante escuchar todas las versiones y ponernos en el lugar del otro. Así que, mi gente, no se dejen llevar por los chismes y las especulaciones. Saquen sus propias conclusiones, sean críticos y sobre todo mantengan la mente abierta.
Y recuerden suscríbanse al canal para más chismes jugosos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Y ahora a seguir comentando. ¿De qué lado están? ¿De Khan o de Demet? Quiero saber sus opiniones. Los leo.